el Topo Rodríguez, o Topo Rodríguez, fue diputado nacional, fue director del instituto y es director del Instituto Consenso Federal. Sabe mucho de política, está muy al tanto. Quiero que me analice un poquito lo que pasó ayer y lo que se viene. Topo, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Gracias, Pablo. Permitime que te robe 15 segundos Sí. para afirmarte que la frase "cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia" es de autoría de Arthur Clarke, a principios de la década del 60. Fue un escritor y un hombre de ciencia británico. Mezcló todo este muchacho. Y que pasó a la historia como un escritor de cuentos y novelas de ciencia ficción. Sí. Mirá, mezcló a Asimov con Arthur Clarke y se hizo una ensalada. No era Asimov. Claro, y no Pablo, era la tercera ley, pero bueno. Hemos venido hablando en los últimos meses Uh-huh. y de alguna manera lo que hemos venido conversando se ha ido concretando, porque a fines del mes pasado, a fines de febrero, planteábamos que indefectiblemente el DNU 70-2023 iba a ser rechazado por ambas cámaras. Y planteamos en ese momento que, en un informe del Instituto Consenso Federal, que eso iba a suceder antes de mediados de abril. En primer lugar, porque el gobierno de Milei tiene una restricción estructural en términos políticos, que no es ninguna novedad, pero siempre hay que ponerla sobre la mesa. Tiene solo el 10% del Senado. Totalmente, pero Topo, vos te apurás porque decís que lo va a rechazar la Cámara de Diputados. ¿Estás muy seguro de eso? Ahora vamos a eso. Dale. Pero permitidme muy brevemente volver a poner un dato que es fundamental. Tiene solamente el 10% del Senado, pero además el proyecto no es un proyecto virtuoso, porque si uno tuviese 10% del Senado, pero viene con un gran proyecto, bueno, seguramente habrá adhesiones de todo tipo, pero aquí se tiene el 10% del Senado y además se viene con un proyecto que es anticonstitucional, que expropia funciones del propio Poder Legislativo y que además genera daño y concentra un poder de decisión como nadie ha tenido en un decreto de democracia, que es voltear, eliminar más de 300 leyes y modificar otras 300 más. Ahora, además de todo eso, se votó en un contexto en el que, por más que se disimule, hace varios meses que el gobierno nacional viene atacando directamente a las provincias, no solo en lo verbal, sino también en lo que significa la transferencia de recursos. Sí. Aquí la ejecución presupuestaria de los meses de enero y febrero, de lo cual se jacta el ministro Truto Caputo, que le ha permitido tener superávit fiscal y financiero, es todo un gran dibujo, porque se bajaron 82% los gastos de capital, se redujeron las transferencias de las provincias, un 30% de reducción en los programas sociales. Pero bueno, vamos a la Cámara de Diputados. ¿Qué puede pasar ahí? En la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene el 15% de los votos puros de su propia bancada. Y si uno hace un primer repaso de lo que han hecho desde el 10 de diciembre hasta ahora los diputados, más lo que uno puede conversar, hoy, antes de arrancar cualquier discusión, hay una base de alrededor de 120 votos dispuestos a rechazar el decreto de necesidad de urgencia. Hay un tema que vos lo tocaste. Te faltan, tenés que llegar 9. a 9. Faltan 9, pero todavía no empezó. Todavía el partido no empezó. Vos planteaste un tema que es por demás interesante y además enriquecedor, que es la necesaria atención que hay que darle tanto a las provincias, es decir, a los gobernadores, como a los diputados y senadores, que no son exactamente lo mismo. De hecho, si uno suma diputados y senadores, que son 329, la mayoría no responde automáticamente al gobernador de su provincia. Y eso es lógico, Uh-huh. porque un gobernador tiene diputados y senadores de otro color político. Claro, hay de mayoría, hay de minoría. Hay de minoría. Han sido elegidos, muchos de ellos, en una fecha distinta a la elección del gobernador. Voy a poner un caso, el caso de Salta. No hay ningún senador que responda automáticamente al gobernador de Salta. De los tres, ninguno responde. No quiere decir que estén peleados, que son conflictos, pero no hay organicidad partidaria. Bueno, pero aún así, y este es el punto que a mí me parece que habría que empezar a abordar,
hay solo 2 bloques. En todo el Congreso, solo 2 bloques, en particular en la Cámara de Diputados, cuyos miembros responden 100% a sus gobernadores. Es el bloque Innovación Federal, que tiene 9 diputados, que son de Río Negro, de Neuquén, de Misiones y de Salta. Ahí hay 4 provincias, 4 gobernadores. Y por otro lado, el bloque de la Alianza por Santa Cruz, que tiene 2 diputados. Es decir, que hay 120, 121 votos, sin contar 11 que responden, diría, muy orgánicamente a 5 gobernadores. ¿Me parece que hay que poner el foco allí? Lo cual entonces, digamos, va a definir el nivel de avance de las negociaciones con esas provincias que haga el gobierno. Esa puede ser una variable. Ahora, yo tengo mis dudas si, en primer lugar, el gobierno comprende la situación en toda a cabalidad, o si, por ejemplo, va a querer avanzar con reimponer el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores. Ahí va el conflicto. Ahí va el conflicto. Así que dependerá de cómo se vaya dando esta dinámica, pero yo creo que de todas maneras la Cámara de Diputados va a tener una señal institucional muy fuerte en la que algunos diputados le van a exigir que antes de tratar de la ley ómnibus se trate el DNU. Es muy probable que eso suceda. Bueno, va a ser, lo que planteas es muy, muy interesante, Topo. Vamos a ver. No sé cuándo podría pasar eso, pero hay que esperar, ¿no? Todavía. Antes de mediados de abril. Antes de mediados de abril. Antes de eso no pasa. ¿No? Antes de eso pasa. A más tardar, el DNU se rechaza antes de mediados de abril. Esa es mi impresión, y lo dijimos ya el 26 de febrero, hace ya un tiempo. Grande, Topo. Gracias, un abrazo enorme. Muy buenas tardes. Un gustazo. Alejandro Topo Rodríguez, ex diputado nacional y director del Instituto Consenso Federal. 7:30, noticias en Radio 10. Radio 10.